Buenos días, queridos hermanos. Hoy día estamos otra vez gozosos de compartir con ustedes la palabra y siempre poniendo a nuestro Señor, a nuestro Padre y al Espíritu Santo como testigos de esta reunión. Vamos a revisar hoy día Mateo 11. Acordémonos que en Mateo 10 Jesús toma a sus 12 discípulos principales como apóstoles y les da poder, les da autoridad sobre espíritus, sobre enfermedades y los manda a predicar el Evangelio. Regresemos, es predicar y hacer señales, milagros y prodigios simultáneamente. Y los manda. Y les explica cómo ir. No solamente les dice vayan, sino les da detalles de los peligros y las situaciones y cómo deben hacer ese trabajo. Entonces, una vez que se fueron ellos, comienza el capítulo 11. Y dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, en las ciudades de los discípulos. Jesús dijo: no hay profeta en su propia tierra. Estaba predicando sin la presencia de ellos en primer lugar. A veces en nuestra casa es difícil y debemos llamar a otra persona, a otro hermano, para que llegue a personas muy cercanas a nosotros. A nuestros hijos podemos predicar desde nosotros y ayudarlos, pero tener eso en cuenta. Jesús fue a predicar a las ciudades de ellos mientras ellos no estaban. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Ellos estaban esperando al Mesías. ¿Eres tú ese Mesías o tenemos todavía que esperar a otro? Juan ya había visto las señales, el Espíritu le había hablado, vio el Espíritu Santo, se abrieron los cielos y dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya tenía todas las señales necesarias. Pero ¿qué pasó? Jesús no cumplía aparentemente con el rol de Mesías, porque el rol de Mesías que querían los judíos o como ellos pensaban que debía ser, no era el que estaba en la palabra, no era el que Dios tenía que hacer. Entonces le vino un conflicto entre lo que vio en revelación y lo que él había aprendido. Y Jesús no se molestó. Respondiendo a Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. No les da un resondrón, no les dice brutos, ignorantes, ya les he mostrado, sino otra vez va a mostrar. Y ojo, no es prédica. Miren lo que les muestra. Los ciegos ven. Versículo 5. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Nuevamente, la unión de el mensaje, la palabra, con los hechos sobrenaturales. Las dos cosas juntas. ¿Cómo demuestro que soy el Mesías? Por la totalidad del mensaje. Y termina diciendo: y bienaventurado aquel que no encuentra o no halle tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que a veces, muchas veces, tenemos paradigmas. Y esos paradigmas de cómo debe ser Dios o cómo actuar o cómo queremos que actúe, bloquean todo lo que Dios, o parte de lo que Dios quiere darnos. Cuando hallamos tropiezo en lo que Él realmente es porque tenemos algún bloqueo. Bienaventurado significa tiene más bendiciones, es más fácil para él si no tiene esos tropiezos. Entonces, ¿cómo tenemos que ver a Dios? ¿Cómo tenemos que ver a Jesús? Como la verdad absoluta. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Rompamos las cosas que nos cuestan trabajo aceptar de Dios. Intentemos aprenderlas, intentemos preguntarlas, pero mientras tanto sepamos que es su palabra y que es verdad, y que no nos tropecemos en ella. Mientras los discípulos de Juan se iban, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida al viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Le está diciendo a la gente, bien claro,
que Juan el Bautista es el profeta que ellos estaban esperando, que iba a preparar el camino del Mesías. Y los profetas vienen como profetas, no como la persona quiere que vengan, con una ropa muy especial, muy uniformados, muy formales, o como se nos ocurra. No, el profeta viene como profeta. Y Jesús le dice, este es el profeta que estaban esperando. Versículo 11. De cierto os digo, de cierto digo, no hay ninguna duda, les estoy asegurando, acá no hay ningún margen de error. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Está hablando que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas. Pero fíjense, a pesar de eso, cuando Jesús comienza su ministerio y empieza a hacerlo, duda. El más grande de los profetas, porque el mundo lo confunde. El Espíritu Santo lo tenía, pero aún así sus paradigmas de formación no habían sido limpiados. Y el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, aquel que ya recibió a Jesús como su Salvador y es parte del reino de los cielos, mayor es que él. Porque no es tanto conocimiento, no es todos los dones, no es cuánta inteligencia tienes, cuánto haces por Dios. No dice eso, porque Juan era el gran profeta, el más pequeño del reino de los cielos, el primerito que recién ha entrado, el que todavía no sabe casi nada, pero ya entró. El regalo más grande es ser hijo de Dios y ser ciudadano del reino, que estar viviendo en el reino de Dios, miembro del reino de Dios, en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlos, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, hasta el momento de Jesús, hasta que va a entregar su cuerpo y va a ser el Mesías cumplido total, no solamente el que viene, sino el que da su vida y nos rescata del pecado. Sufre violencia. Significa que hay mucha violencia para intentar de que no salga a la luz todo eso. Juan el Bautista viene a traer el mensaje de que viene el Mesías. Y Jesús es el Mesías encarnado. El reino de los cielos sufre violencia. Hay un movimiento enorme en el mundo espiritual tratando de impedirlo. Pero los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Hay momentos en que tenemos que actuar con mucha fuerza. Hay momentos en que tenemos que actuar con suavidad. Cuando el enemigo ataca, tenemos que levantar bandera contra él. En el nombre de Dios. Dice, cuando el enemigo venga, como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Nosotros tenemos el Espíritu en nosotros y tenemos la obligación de levantarlo y pelear y tomar el reino. Versículo 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Nuevamente, es como decimos acá en Perú, ni fu ni fa. Se les presenta un Juan el Bautista a un estilo y no lo quieren. En el estilo contrario no lo quieren. Lo que quieren es seguir en donde están, tener su verdad y no aceptar lo que Dios hace. Dios tiene múltiples formas de manifestarse y dice la Biblia que desde el comienzo de los tiempos hasta ahora se ha manifestado de muchas formas diversas a los hijos de los hombres, entre ellas nuestra creación, la creación que Él ha hecho. Hay muchas formas, no voy a entrar en ese tema, pero ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios o queremos seguir en lo que nosotros queremos, en la forma como nosotros queremos ver las cosas? Dice, la sabiduría es justificada por sus hijos.
Cuando vemos el resultado de ese cambio, el resultado de Dios y de su Espíritu en nosotros y en otras personas, puedo decir, allá hay sabiduría. Ha venido paz, ha venido gozo, ha venido paciencia, ha venido benignidad, fe, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu. Vemos a esa persona andando como un hijo. Ahí vemos, la sabiduría se muestra por sus hijos. Muéstrenme por los hijos quién es Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque no nos ponemos plenos en eso, perdemos ese detalle. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho mucho de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Corazín y Betsaida, ciudades judías. Tiro y Sidón, ciudades fenicias, paganas. Las señales que había hecho el Señor por su palabra y los milagros, en esas ciudades paganas los hubieran hecho arrepentirse y cambiar. En las judías no. ¿Qué diferencia? ¿Por qué los judíos que estaban esperando al Mesías? Porque estaban esperando su propio Mesías, su forma de Mesías, como ellos querían que fuera el Mesías, no como Dios quiere. Cuando tú estás esperando, buscando algo contrario al plan de Dios, vas a estar frustrado. Dios quiere darte lo mejor, pero tus propias ideas te alejan de lo mejor. No puedes saber más que Dios. Y ese corazón alejado de la voluntad de Dios hace que no puedas recibir la verdad de Dios. Por tanto os digo, versículo 22, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, como ciudades, como los que habitan en esa ciudad. Por vuestra actitud actitud de humildad. Y la bienaventuranza, el bienaventurado, el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu significa que reconoce que comparado con Dios no es nada y que Él es el que sabe. Ese es el gran punto, la humildad en ese punto. 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está comparando con una ciudad muy pecadora. Recordemos, Sodoma había un caos enorme. Pero fíjense, cuando llegaron los ángeles en forma humana a la casa de Lot, y él los recibe, el pueblo vino para que los sacara afuera y fueran violados y tomados por el pueblo. Eran agresivos, eran violentos, eran un pueblo bastante pervertido en muchas áreas. Pero fíjense, con ese pecado tan grande, Dios dice que si se hubieran hecho las mismas señales en Sodoma, Sodoma permanecería hasta ahora. ¿Qué está diciendo? No son tus obras, tus pecados en sí, sino cuánto te abres a la verdad de Dios. Cuando te abres, no importan tus pecados, vas a estar más cerca, porque estás aceptando quién es Dios, no el que tú haces como Dios. Y termina este capítulo con los versículos 25 al 30 diciendo: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Miren cómo es: te alabo, tú eres el Señor de todo, o sea, mi Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Te alabo porque las escondiste, y las revelaste a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque el niño, cuando acepta y cree, vive de acuerdo a eso. Y el sabio, lo entendido, lo medita, lo analiza y lo deja dentro de todo su conocimiento. Y no toma como un niño con toda esa plenitud que tiene que tomar una idea, con esa pasión, que toma esa idea. Enseguida a Dios con esa pasión. Sí, Padre, dice el 26, porque así te agradó. ¿Te agrada? ¿Qué le agrada a Dios? Lo que es mejor para nosotros. De la forma que va a llegar mejor a nosotros. Para que estemos más cerca a Él, para que Él nos pueda bendecir más. Eso es lo que le agrada a Dios. Y dice en el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar.
Jesús nos reveló al Padre y nos hizo, por medio de su sangre, cuando nosotros aceptamos su sacrificio, coherederos con Cristo, hijos adoptivos de Dios, y por lo tanto también conocemos al Padre. Y nos ha dado todas las cosas por medio de Él. Tenemos ese poder inmenso en nuestras manos, por amor, porque el Padre le ha placido darnos. Y dice en el 28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice a los cristianos, no dice a los judíos, no dice a los evangélicos, no dice a los católicos, dice a todos. El que viene a mí, yo lo voy a hacer descansar. Pero pone una condición, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahorita lo voy a explicar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yugo es un artefacto que se colocaban los bueyes, les colocaban a los bueyes en el cuello, 2 bueyes, un yugo, y de ahí se ataba un palo para hacer el arado. Los bueyes avanzaban y se araba. Ese yugo es el instrumento o el trabajo, cómo canalizar el trabajo, o la fuerza que nosotros realizamos en el trabajo para que tenga efecto. Dios dice, toma mi yugo. Y mi yugo es fácil y ligera en mi carga. O sea, mi yugo es mejor que el del mundo, y más fácil que el del mundo, y tiene más fruto que el del mundo, y paga mejor que el mundo. Y aparte, Él dice que estaré con vosotros. Él se pone al otro lado del yugo y empuja con nosotros. Porque dice que vamos a estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. Que Él no nos dejará ni nos desamparará. Lo que nos tenemos que hacer es dejar el yugo del mundo y tomar el yugo de Dios. Y Él nos promete descanso, paz, una vida mejor acá. Dijo que nos daría 100 veces más en esta tierra, y aparte la vida eterna. No es promesa para el cielo solamente, es promesa aquí y promesa allá. Él quiere una vida plena para nosotros desde aquí hasta la eternidad. Pero también dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso es aquel que obedece a su amo, no es tonto. Humilde es aquel que reconoce su condición y sabe lo que vale y sabe cuánto vale su amo. Entonces, si reconocemos cuánto vale nuestro amo humilde y manso, obedecemos, ese es el ejemplo que tenemos que seguir de Jesús, manso y humilde. Y esa es mi oración para todos los que están escuchando esto. Seamos así. Al ser mansos, humildes, vamos a ser receptivos. Y si somos receptivos, vamos a tener la plenitud del reino de nosotros. Que Dios los bendiga.